básicamente hablemos un poco desde el 25 de mayo, en adelante. Junta Gobernativa Provisoria de los Derechos de Fernando VII. Ahí los que los liberales llaman la máscara de Fernando, la famosa máscara de Fernando de los liberales. Yo creo que la mejor interpretación quizás la haya hecho don Juan Manuel de Rosas en un momento determinado. Don Juan Manuel conocía mucho de lo que pasaba tanto el 25 de mayo como el 9 de julio, específicamente por su oráculo. El oráculo de don Juan Manuel de Rosas fue Tomás Manuel de Anchorena, que estuvo en mayo de 1810 y que era el secretario de Manuel Belgrano. Tomás Manuel de Anchorena es el que le va a comunicar a Rosas quién era Remedios del Valle, a quien la madre de la patria, la gran soldado afrodescendiente, que don Juan Manuel le multiplicó por 7 el sueldo, le aumentó un grado y pudo vivir sus últimos años dignamente. Y ella en agradecimiento adoptó el apellido Rosas. Entonces fíjense que habla de Remedios del Valle. Yo siempre le digo Remedios del Valle, Rosas, porque lo podía hacer por propia voluntad y por esos motivos. Entonces ya vamos a ver un poco a los integrantes. Saavedra. Bueno, yo tengo una visión un poco de, bueno, se los he comentado muchas veces. Yo soy un revisionista, yo leo todo, leo las corrientes liberales, tradicionales, la historia social, el indonguismo con el romerismo, leo también a los trotskistas, leo al famoso García de Peña, al Colorado Ramos, y tengo una visión propia. En general coincido gran parte con el revisionismo tradicional y en algunas figuras no. Pero como les digo a todos ustedes, la historia es interpretación. Nosotros necesitamos la heurística, que es la base fundamental de la documentación, pero tenemos que tener la interpretación, nuestra propia interpretación. Y Saavedra primero es una figura clave. Yo creo que si no hubiese estado Saavedra, no hubiese existido el 25 de mayo. No lo hubiera existido, y es clave lo que señaló Alberto. Cuando van y le piden a Cisneros, un héroe de guerra, Cisneros, el sordo de Trafalgar, ¿no? Convengamos que era un héroe de guerra y le dieron un retiro generoso, pero porque el tipo se había jugado la vida. Una gran figura el sordo de Trafalgar, ¿no? Estaban jugando las cartas con los oficiales, iban Saavedra y Castelli, y le dicen, no, queremos un cabildo abierto. El cabildo era la municipalidad, pero un cabildo abierto era una reunión de los destacados vecinos para polemizar o para debatir temas importantes para la ciudad. Y ese cabildo abierto fue clave. Es un cabildo abierto. Y los vecinos no eran todos los habitantes, era la gente más sana, entre comillas, de la población. Comerciantes, eclesiásticos, soldados, militares. Eso era la parte sana, eran los vecinos. La gente de bien. La gente de bien, ¿no? Como pasa el tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que cada vez estamos peor. Y soy optimista, ustedes saben que soy optimista. Saavedra es clave. Cuando le van a decir esto, Cisneros le dice, bueno, como dijo Alberto, si el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan lo que quieran, ¿no? Y ahí ese 22 de mayo se vota la destitución del virrey. Es clave Saavedra. ¿Y quién era Saavedra? Y Saavedra también formaba parte sería argentino, entre comillas. Él nace en el Alto Perú, en Bolivia, en el Potosí. El Potosí es el lugar donde estaba una de las pocas leyendas acerca del descubrimiento de América, que era la Sierra de la Plata. ¿Se acuerdan que lo hablamos de Don Quijote? Decía, vale un Potosí, era una ciudad donde de pronto las herraduras de plata valían menos que las herraduras comunes de hierro, porque duraban menos. Nace en esa zona y se educa, como dijo mi amigo, en el colegio de San Carlos, que tenía un nivel altísimo, ¿no? Era un comerciante, era un tendero, un hombre muy valiente, y cuando se producen las invasiones británicas, no hablemos de primera o segunda, sería la cuarta y quinta, porque hubo varias invasiones británicas. Es el que directamente se convierte en un líder. Saavedra tenía carisma y era un líder, y él pregonaba con el ejemplo.
una especie de caudillo militar. Y se reúne un regimiento, forma un regimiento que posteriormente a las invasiones van a ser los patricios. ¿Qué se discute, no? Como dijo mi amigo Norberto, para Hugo Guas, que es un historiador importante, dentro de la corriente del revisionismo católico, la patria hacía fundamento al rey. Pero como dice don Pepe Rosa, que era representante del revisionismo nacional y popular, la patria era el lugar donde se había nacido. Es decir, para cada tema vamos a tener muchas interpretaciones de acuerdo al autor que lo haga, ¿no? Por eso el término patricio eran los que habían nacido en Buenos Aires. Segundo Pepe, ¿no? Sí. Que tiene un libro muy lindo que se llama Del municipio indiano a la provincia argentina. Un libro muy chiquito que él hizo en el exilio español. Porque don Pepe, aparte de un enorme historiador, era un gran hombre y un hombre comprometido con la nacionalidad. Tuvo 2 veces que exiliarse, en el 55 y en el 76, ¿no? Don José María Rosa, a quien conocí siendo un pibe y seguí por todos lados. Él hablaba en los sindicatos, vino varias veces a ver a Casa Martín. Bueno, Saavedra, clave. Sin Saavedra no se podía hacer nada. Ahora, ¿qué pasa con Saavedra después del 25 de mayo? Saavedra es clave por alguna de sus razonamientos. Por ejemplo, cuando varios dicen tenemos que hacer este movimiento ahora, y él dijo no, dejemos que las brevas maduren. Un hombre maduro, cuando se produce en 1810 tenía 51 años. Pero esos 51 años de edad de ese entonces serían cerca de 80 o de 70 ahora. Un hombre que había vivido muchas cosas. Entonces, era un tendero, un comerciante que se hizo militar por las circunstancias. Y la historia, para comprender la historia, tenemos que ubicarnos en época y en circunstancias. En estas, así como contó muy bien Alberto de Liniers, ¿no? Liniers estaba en el fuerte de Barragán, y la historia de los favores aparece en un momento dado, recibe el mensaje de la Virgen, como dijo él, y la historia, las circunstancias originan que personas que a lo mejor están en el segundo nivel, de pronto pasan al primero. O le va a pasar a Moreno, como ahora explica Hugo Walsh. El 22 de mayo de 1810, en ese cabildo abierto, Moreno estaba escondido detrás de una columna y dice, nos han vendido, nos van a colgar a todos, nos van a matar a todos. ¿Por qué? Porque él temía que suceda lo mismo que había pasado ¿dónde? Como explicó Alberto. ¿Dónde? En Chuquisaca y en La Paz, ¿no? Las terribles represiones, la sangre, Murillo que el fuego que estoy encendiendo no se apague más jamás, las penas fueron brutales, las penas fueron brutales porque estaban sospechados de subversivos o de republicanos, cuando en realidad también estaban formando juntas, juntas como las que había ¿dónde? En España. El juntismo se produce en España y después llega a América, es un proceso. La historia también en ese caso son procesos. Entonces, Saavedra es clave para todo este momento. Ahora, después del 25, Saavedra entra en una etapa deslucida, porque esa misma cautela y esa misma firmeza en determinado momento, después del 25 se encuentra con que no tiene un plan de cómo seguir, de cómo se sigue. Sí, de por sí, se sigue la fidelidad a Fernando VII. Fernando VII todavía estaba en su castillo ahí en Valenciennes, en Francia, agradeciendo a Napoleón lo bien que lo trataba y pidiéndole la mano de una sobrina de Napoleón. Fernando VII fue lo peor de la historia española. Y el pueblo moría en nombre del deseado, ¿no? Yo les digo que se parecía a Fernando VII en la imagen de Felipillo de Mafalda. Si alguna vez lo quieren ver cómo era Fernando VII, fíjense en la imagen de Felipillo de Mafalda. Cuadrado, con esas cejas cuadradas, como lo pintó Goya. Manolito, perdón. Como lo pintó Goya, ¿no? Goya le sacó psicológicamente a cada figura. Entonces, Saavedra se va a dejar dominar o va a abandonar el poder en un tipo que laburaba muchísimo, que fue Moreno. Después de diciembre de 1810 se forma la Junta Grande, se refieren diputados del interior, se integran. Saavedra sigue siendo la gran figura. Ahora Moreno ya había desaparecido de escena y aparece una figura importante que es el de Anfunes, alguien muy importante, muy inteligente, el de
de Córdoba, de la Catedral de Córdoba. El que lo va a auxiliar, lo va a apoyar. Existen también otros movimientos populares, como el del 4 de abril de 1811. Saavedra es una figura con carisma. A Saavedra le falta capacidad para poder gobernar. Es lo que nos señala muy claramente don José Manuel Rosa. Tiene el carisma, tiene el poder de las milicias, pero le falta decisión política. Y esa Junta Grande va a desaparecer con un golpe de Estado, esencialmente porteño, y ahí aparece una figura nefasta, que es justamente Bernardino Rivadavia, ¿no? Como secretario de gobierno de ese triunvirato. Después del desastre de Huaki, voy a hablar de Huaki cuando hable de Castelli, Saavedra pierde todo poder, va al norte a hacerse cargo del ejército del norte. Cuando llega se encuentra que estaba el triunvirato, va a ser destituido, lo van a procesar, lo van a condenar en ausencia, está un tiempo en Chile, otro tiempo pasa a San Juan, y después el general San Martín le da el permiso para poder venir a Buenos Aires, y estuvo prácticamente los últimos años de su vida apartado de toda política, muriendo en el año 1829. Su tumba funeraria fue mandada a hacer por don Juan Manuel de Rosas, en 1830, un año después de su muerte, y la pueden ver cuando en la entrada de Recoleta. Pues Saavedra, figura clave, fundamental. Sin Saavedra no hay Revolución de Mayo, revolución entre comillas. Yo lo llamo la evolución, porque como decía don Juan Manuel, hay una evolución entre el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816. Es un proceso de 6 años, que era lo que le explicó, que Juan Manuel entendió todo esto por Tomás Manuel de Anchorena, que es testigo de primera mano de toda esta situación. Vamos a hablar un poco de los dos secretarios. Uno es Juan José Paso. Juan José Paso era un técnico. Él sabía elaborar los artículos, él sabía elaborar los decretos, él sabía realizar las actas. Era un abogado notarial. Entonces hay gente que dice, pero Paso era un corcho político, Paso era una Bullrich. O Paso era, bueno, está bien. O Paso era Bernardo Neustadt, ¿se acuerdan de Bernardo Neustadt? Bueno, no, Paso no era nada de eso, Paso era un técnico. Entonces Paso va a estar en todos los gobiernos, porque se necesita un técnico, se necesita un escribano. Y esa es la facilidad. Paso estuvo en mayo, la Junta Gobernativa Provisoria, estuvo en Junta Grande, estuvo en primer y segundo triunvirato, está en la Asamblea del año 13, está en los directorios funcionarios, está en el Congreso del Tucumán, está en el gobierno de Zarratea, termina con don Juan Manuel de Rosas, y en el año 1833 tiene un ataque de hidropesía y se nos va. Si no hubiese seguido, Es decir, no era un hombre que estaba no era un hombre de un pensamiento político determinado, era el técnico. Lo mismo que Manuel José García, que nosotros siempre le pegábamos, ¿no, Alberto? Pues le pegábamos cuando hablamos de que él fue el que fue enviado por Alvear especialmente a pedir a Lord Stranford que Inglaterra sea una colonia, que nosotros seamos una colonia de Inglaterra, o el García que va a Río de Janeiro a firmar la paz que quería Pedro II. No, García cumplía órdenes, era un diplomático y era un economista, era el mejor economista que había. Ustedes tienen que ver las cartas de don Juan Manuel de Rosas pidiéndole dinero a García, porque era durísimo. Nada más que no era evasor ni mandaba la guita afuera, ¿no? Él administraba acá. Era un economista duro y era un gran diplomático y hablaba inglés y francés y portugués al estilo de otro gran políglota que fue Manuel Belgrano, ¿no? Pero García era otro técnico al igual que era Paz. Mariano Moreno. Bueno, Mariano Moreno es una figura, yo creo que es muy discutida y lo podemos ver de diversos enfoques. Si vemos el Mariano Moreno liberal, que nos pinta un famoso historiador de la historia liberal, una de las primeras historias, llamado Ricardo Levene, Moreno era una especie de Adam Smith, un liberal en lo económico totalmente exaltado, con alguna influencia de la fisiocracia, es decir, de la explotación de los suelos, y un hombre íntimamente relacionado con la civilización y con
con la Revolución Francesa. Como que Moreno era rusoniano, Juan Jacobo Rousseau del contrato social. Si lo analizamos a Felipe Piña ahora, desde la historia social y desde el cierto progresismo, Moreno era el genio del Río de la Plata. Era un hombre revolucionario quizás a lo Castelli o Jacobino, un hombre sediento de sangre, que había que tener esa sangre porque era necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo vemos desde el primer revisionismo, de José María Rosa, por ejemplo, Moreno era el hombre de Gran Bretaña, era el abogado de los intereses británicos. Si lo vemos desde el revisionismo católico, como Hugo Walsh, Moreno era un tipo mediocre, un exaltado jacobino, un fusilador, y un hombre un cobarde relacionado con Gran Bretaña. Entonces ahí le di 4 versiones distintas, de 4 autores distintos. Entonces, ¿quién era Moreno? Es un enigma quién era Moreno. Ya les digo, antes del 25 de mayo Moreno no existía. El 22 de mayo estaba escondido detrás de una columna, nos han vendido. Pero Moreno era abogado de los ingleses. No, Moreno tenía el mejor buffet de Buenos Aires. Pero Moreno era el abogado de Álzaga, más que de Álzaga. De Álzaga. Que allá tenemos Carlos que se enojó con Álzaga por la venta de esclavos. Álzaga era un vasco que vino con una mano adelante y después fue el hombre más rico que había acá. Y sí. Compraba y vendía esclavos. Pero Moreno era el abogado de Álzaga y de los comerciantes de Cádiz, del mal llamado monopolio, que era un mercantilismo que hacían todos los países. Como explicó muy bien él, en la época de los Borbones eran colonias, más allá de que estos territorios formaban parte del patrimonio exclusivo del rey. Eran colonias, entonces la administración era entre la metrópoli y las colonias, en teoría, como lo hacían todos los países. Y Álzaga, Moreno no tenía que ver con el librecambismo, sino que era el abogado de los ingleses. Tampoco era un tipo irreligioso, tampoco era masón, como se lo menciona en algunos. Los mismos masones dicen Moreno, tampoco era masón. Él traduce el contrato social, es verdad que lo traduce, y le saca todas las referencias anticlericales de ese contrato social. Sí, un hombre de mucho talento, de mucha preparación, no tanto como el más grande, que fue Belgrano, pero un hombre muy capaz y después del 25 de mayo demostró ser un hombre nato de gobierno, un hombre que tomaba decisiones. ¿Tenía carisma Moreno? Ninguna. Lo querían 2 o 3. Uno de sus principales admiradores era French, que French, luego de ser cartero, se integra y crea un regimiento, el regimiento de la Estrella, que prácticamente era el único regimiento que tenían los morenistas, ¿no? Moreno no era ni anticlerical, ni era masón, ni tampoco era liberal en lo económico, como lo pinta en la historia clásica. Aplicó correctivos al tratado de Apodaca-Canning. Eso lo hablamos en su momento con algunos integrantes acá de ustedes, ¿no? En 1808, por el imperio de las circunstancias, España, que estaba perdiendo la guerra con Napoleón, llega a un acuerdo con Gran Bretaña, por el tratado Apodaca-Canning. Apodaca era el virrey de México, Canning era el ministro de inglés, por el cual todas las colonias inglesas, todas las colonias americanas, se les permitía el comercio con las colonias españolas. Y que los ingleses habían fracasado en 1806 y 1807 para instalar el libre comercio, en 1808 lo van a tener libremente. ¿Está? Entonces Moreno era un hombre nato de gobierno. El plano de operaciones, el famoso plano de operaciones terroristas que están escribiendo ahora, ¿existió y fuera de Moreno? Sí, para mí existió. Para mí existió. Pero acá entra en la posición de otro historiador, que estaba entre medio del revisionismo nacional y popular y en medio del revisionismo católico, y que era de San Martín. Y se llamaba Ernesto Palacio. Y yo les recomiendo que consigan esa historia de Ernesto Palacio, que es una historia conceptual muy linda, en un solo tomo. Ernesto Palacio dice que lo que hace Moreno
ese supuesto terrorismo. Ya lo había hecho Cisneros, ya lo había hecho Berti con José Gabriel Condorcanqui en 1780, ya lo había hecho Cisneros en los movimientos de Chuquisaca y La Paz. Y que una revolución era un tema en el cual se jugaba la vida. Entonces el Moreno, después del 25 de mayo, es otro. Pero Moreno llega a manejar esta junta gobernativa pura y exclusivamente por la ineficacia y el dejar hacer de quién. De Saavedra. El dejar hacer de Saavedra. Es más, está el famoso baile de diciembre, del festejo de la batalla de Suipacha. Que un capitán llamado Atanasio Duarte, estaba borracho, se tomó todo, agarra una corona de azúcar y se la pone en la cara a Saturnina, que era la mujer de Saavedra, y dice: gloria al rey o gloria al emperador de Buenos Aires. Y Moreno se enteró de eso y le agarró un ataque, y entonces decreta ese famoso decreto de supresión de honores, ¿no? Que establecía que el presidente iba a tener un tratamiento de virrey, pero que a la hora de decidir, el presidente iba a ser uno más de la Junta. Es decir, le virló todo el poder. Era un patriota, Atanasio. Lo que pasa es que cuando se... Recontra patriota. A ver, ¿qué dice Pepe Rosa con respecto a Atanasio? Que fue el primero en hablar de qué? De independencia. Porque si hablaba de colocar como rey o como rey a Saavedra, estaba hablando de una independencia. Como un emperador. Como un emperador estaba hablando de una independencia. Y el pobre Atanasio se comió años en el desierto, en Carmen de Patagonia. Se lo mandaron ahí a Carmen de Patagonia. Y desapareció de la historia Atanasio Duarte. Eso fue Saavedra y ese fue Moreno. Saavedra tenía todo el carisma y le faltaba la resolución. Moreno era todo lo contrario, no lo quería nadie. Él tampoco se quería hacer querer, pero un hombre nato de gobierno. ¿Era pro-británico Moreno? No era pro-británico. ¿Era liberal, como dicen? Tampoco era liberal, aplicó correctivo. ¿Era jacobino? No era jacobino. Aplicó, respetaba la religión católica. ¿Era masón? Tampoco era masón. Era un tipo que estaba en el momento justo en el lugar indicado. Y era hábil y sabía que una revolución no era un juego de azar, ni un juego de niños. Una revolución, en este momento, si perdían iban a terminar fusilados. Y ahí lamentamos mucho la muerte de una figura enorme de la historia argentina, que fue Santiago de Liniers, ¿no? Que siempre preguntamos, ¿no? Cuando una de las preguntas es, ¿Moreno ordenó la muerte de Liniers? Y la respuesta claramente es no. 8 integrantes de la Junta, es decir, salvo Manuel Alberto, y los 8 firmaron la pena de muerte de Liniers, que era una figura carismática, muy valorada, fue el héroe de la Reconquista, fue como militar, era un gran marino, como lo hablamos en su momento, pero estaba también en el momento justo en el lugar indicado, por eso va a ser el héroe de la Reconquista. Ahora, mi pregunta era, ¿qué pasaba si Liniers llegaba victorioso de Córdoba acá a Buenos Aires? ¿Qué hubiese pasado con esta figura? Y era francés y defendía la corona. Está bien, pero había que fusilarlo. Liniers los hubiera fusilado, sin duda que los hubiera fusilado. Los hubiera fusilado porque esa era la ley de ese entonces, y esa era la coyuntura de ese entonces. Yo creo que la muerte de Liniers se podría haber evitado, pero hay que ubicarse en ese lugar y en ese momento. Finalmente, esa falta de popularidad de Saavedra la tenemos, de Moreno la tenemos cuando comienzan a llegar los diputados del interior. ¿Qué quería Moreno? Moreno quería tener un órgano ejecutivo, quería seguir manejando él, a un par de personas, tenía algún aliado como Castelli o como Manuel Alberti. Y la votación determina que no, que se incorporan los diputados del interior. Ahí aparece Funes, que dice: Moreno de bronca, dice, bueno, quiero ir a una misión a Gran Bretaña, a ver cómo viene la mano en Gran Bretaña, a comprar armamento. Y en ese entonces se produce el DCC. Fue el primer desaparecido de la historia, como dice Felipe Piña, y yo tengo muchas dudas de eso. El único relato que tenemos sobre la muerte de Mariano Moreno es de su hermano Manuel Moreno. Pero iba en otro bar. Claro, pero es el único relato que tenemos. El único relato de ese momento es de Manuel Moreno.
que Manuel Moreno dice que se sentía mal, que nunca había viajado en el océano. A ver, Belgrano estudió en Salamanca, Moreno estudió en Chuquisaca. No conocía Europa Moreno. Y que se sintió mal y que aparentemente el capitán del barco le dio algo. Después lanzan la teoría de que Guadalupe Cuenca, que era la esposa de Mariano Moreno, le habían regalado un abanico de color negro, como símbolo de que el marido ya estaba muerto. Son muchas las cosas que se deducen o que dicen. Y heurísticamente no está del todo comprobado. Lo mismo esa famosa frase que se le atribuye a Saavedra. Se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. Son frases que se atribuyen. De ahí que las haya dicho no está probado. Es una forma de echarle la culpa a Saavedra de la muerte de Moreno. Moreno muere en Altamar el 4 de marzo de 1811, eso lo sabemos. Y las otras dudas van a seguir persistiendo. Va a haber alguno como Piña que va a decir eso, va a haber otro que dice que no sé, tuvo un ataque y no había medios de poder salvarse. La medicina de la otra. Hoy día sabemos, por ejemplo, que Nicolás Avellaneda, que fue presidente argentino y que murió muy poco, Nicolás Avellaneda fue otra persona que murió en un barco, en el vapor Congo, cuando venía de Francia. ¿Y de qué murió Nicolás Avellaneda? Murió de problemas renales. Hoy sabemos que tenía problemas renales. En su momento no se sabía de qué había muerto. Presidente más joven de Argentina. Por eso, pero él muere en el vapor Congo porque él había ido a Francia a curarse de temas renales, que ni se sabía que eran temas renales. La medicina era otra. Entonces, ese es el Moreno que existe para mí. Lejos de todas esas pasiones, para mí en su momento fue un hombre nato de gobierno.